Tiene ahora la palabra don Jacobo Dopico, presidente de la Red Académica Española contra la Pena de Muerte de la Universidad Carlos III. Muchas gracias, vicepresidente y admirados compañeros y queridos amigos. En primer lugar, permítanme, como han hecho quienes me han precedido el uso de la palabra, agradecer tanto al Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, encabezado por el proteico Luis Arroyo, y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por quien nos acompaña su vicepresidente, la oportunidad de poder hablarles. Y hablarles de la pena de muerte, del homicidio como retribución o como venganza por un crimen. Un homicidio que no es solo un homicidio, es un asesinato talionar, porque se comete premeditadamente, porque se comete a sangre fría, porque se comete alevosamente, porque se comete sobre una persona que en su momento habrá hecho lo que haya hecho, pero en el momento de la ejecución no puede defenderse. La pena homicida, como la llamaba, con tanta concisión como crudeza y humanidad nuestra gran Concepción Arenal. Pues bien, es un residuo de barbarie contra el que la humanidad lucha con éxito creciente. Y en el Día Internacional contra la Pena de Muerte, que celebramos pasado mañana en todo el planeta, la Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena Capital se alegra de ese éxito creciente, celebra este éxito, como dice nuestro presidente Mayor Zaragoza, irreversible, y celebra que las sociedades cada vez vean la pena de muerte como algo más ajeno a ellas. Este año el Día Internacional contra la Pena de Muerte centra su atención sobre un grupo de casos particularmente crueles y sangrantes, los supuestos de ejecuciones a personas que padecen enfermedades mentales. Si toda pena homicida es rechazable, la pena a quien no puede ser hecho responsable debido a su incapacidad para comprender sus actos o para comprender el mundo en el que actúa, o por su incapacidad para conducirse como el resto de las personas, produce una doble repugnancia moral. Si moral y jurídicamente inaceptable es castigar a quien padece una enfermedad mental, cuanto más no será aplicable la pena más bárbara. El tema de las sanciones a personas que padecen enfermedades mentales y, decía, de manera muy especial el tema de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales es una cuestión extremadamente compleja, y en el tiempo del que dispongo haré simplemente una muy breve aproximación señalando un par de datos. Cuando estamos hablando de personas que están en trance de padecer una pena de muerte y que padecen una enfermedad mental, nos referimos a dos grupos de personas. Por una parte, aquellas personas que en el momento de cometer los hechos no padecían una enfermedad mental, sino que la han desarrollado después de los hechos por los cuales van a ser castigados, y en ocasiones precisamente debido a la espera en prisión para ser ejecutados. Pero también hablamos de personas que en el momento de la comisión de los hechos no eran responsables, no debían ser hechos responsables por su enfermedad mental, enfermedades graves como esquizofrenia, psicosis, paranoidismo, etc. Se nos dirá que respecto de este segundo grupo de casos, los sistemas de nuestro entorno ya tienen herramientas. Simplemente el hecho de que un principio de culpabilidad, con sus diferentes matices, pero ampliamente extendido en el planeta, debería no permitir la condena de personas que no son culpables porque no son mentalmente capaces de ser responsables. Lo contrario sería castigar a alguien por su química cerebral. Pero lo cierto es que no es tan sencillo. Los sistemas procesales de nuestro entorno son reticentes con frecuencia a las alegaciones de enfermedad mental y ven este tipo de alegaciones, en ocasiones, las acusaciones, como fraudes, como intentos fraudulentos de eludir la responsabilidad. Es un tema clásico ya en los estudios sobre sanciones a personas con enfermedades mentales, los graves problemas de valoración de la prueba, de valoración judicial de la prueba, cuando estamos hablando de la prueba psiquiátrica. El enjuiciamiento de personas que padecen enfermedad mental, ya la padeciesen durante los hechos que cometieron o ya la hayan desarrollado después, a lo largo del enjuiciamiento, plantea numerosísimos problemas desde el punto de vista del propio enjuiciamiento. Estamos hablando de presos que por su enfermedad pueden no comprender qué es lo que está ocurriendo en el juicio, que son reticentes a hablar con su abogado, que desconfían de sus abogados, que los despiden, que buscan defenderse ellos mismos, que asumen culpas ajenas.
o por el contrario, podemos estar hablando de personas que cuando se encuentran ante el tribunal se encuentran absolutamente tranquilas, llamativamente tranquilas, excesivamente tranquilas, porque se encuentran sometidas a una medicación que las deja prácticamente desactivadas y con ello difícilmente pueden, no ya ante el propio tribunal, intentar actuar de alguna manera, sino incluso en sus reuniones previas con sus letrados, etc. Si la pena a quien padece una enfermedad mental es siempre ciega e injusta, cuando hablamos de pena de muerte, esa injusticia es palmaria. Pensar en la mera idea de tener que drogar a alguien para poder matarle sin que realice demasiado escándalo es suficientemente repugnante para que ante cualquier moral se tenga que desarrollar más la cuestión. En Estados Unidos, el país que más documentada tiene su ejecución de la pena de muerte, los datos sobre ejecuciones de enfermos mentales son aterradores. Según Amnistía Internacional, informe de 2006, entre un 5 y un 10% de los condenados en espera de su propio homicidio padece algún tipo de enfermedad mental. Y estamos hablando de más de 3.000 personas. La idea de que es odioso ejecutar a alguien que padece una enfermedad mental es tan clara que incluso algunos de los países retencionistas son permeables a ella. Y hablaré ahora precisamente del camino recorrido por Estados Unidos en la última década. La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó, tras algunas vacilaciones en las décadas pasadas, con una sentencia en 2002 muy potente y muy clara, que fue Atkins versus Virginia. En esta sentencia, la Corte declaró que era contrario a la octava enmienda, era cruel y extraordinario, una pena cruel y extraordinaria, sancionar a alguien que tenía un grave déficit cognitivo. No a cualquier enfermo mental, sino a enfermos mentales que tienen graves déficits cognitivos. Era importante ver cómo en esta sentencia, y siguiendo otras sentencias interpretativas de la octava enmienda, señalaba que una sociedad como la norteamericana moderna tiene que atender a la evolución de los estándares morales para saber cuándo una pena es excesivamente cruel, tanto que no debe ser aceptada. Pues bien, estos estándares de decencia, estos Evolving Standards of Decency, llevaron a la Corte norteamericana, 3 años después, en la sentencia Roper versus Simmons, a declarar contraria a la octava enmienda también la ejecución de menores de edad, tras ciertas vacilaciones jurisprudenciales anteriores, por entender que los menores de edad no tienen la misma capacidad mental que un adulto para conducirse y para controlarse. Pues bien, el reto que en esta misma línea le queda a la jurisprudencia norteamericana es hacer esa última milla. Si ya hemos hablado de aquellas personas que padecen discapacidades cognitivas, y hemos hablado de los adolescentes como personas todavía que carecen de una plena madurez, pues queda ese último tramo, las personas que tienen una culpabilidad disminuida o que carecen de culpabilidad por una enfermedad mental diferente del déficit cognitivo. Ya hay algunas sentencias, todavía no de la Corte Suprema norteamericana, que van avanzando en este camino y cada nuevo paso debe ser bienvenido. Esto nos pone ante un hecho terrible que ya destacó muy tempranamente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 7 de julio del 89, la famosa sentencia del caso Schöring. La espera por años en el corredor de la muerte es trato inhumano o degradante, es un tormento. Se ha estudiado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la ciencia psiquiátrica, se ha estudiado el llamado síndrome del corredor de la muerte como un trato inhumano o degradante, y eso fue lo que llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a considerar que el respeto a los estándares de derechos humanos obligaba a no extraditar a Schöring a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el propio sistema de ejecución de la pena capital es siempre tortura. De hecho, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, en una sentencia de los años 50, del año 50 exactamente, en el caso Sotheby's contra Balcom, y cito literalmente lo que consideraba, decía: el inicio de la locura, esperando la ejecución de la pena de muerte, no es un fenómeno en absoluto raro. En efecto, el corredor de la muerte, el estar esperando durante años el propio homicidio, por envenenamiento, por ejecución, es una trituradora de carne para el cerebro de cualquier persona. Y esto nos tiene que llevar también a una reflexión sobre nuestro propio sistema punitivo. Es cierto que en España, a día de hoy, y es nuevamente un éxito de la evolución de estos estándares de decencia, no se prevé pena de muerte. Sin embargo, el trato que nuestro sistema penal da a las personas que padecen enfermedad mental dista de estar a la altura de un país que se reclama defensor de los
derechos humanos. Recordemos algunos de nuestros propios escándalos domésticos. Si nos referimos a personas cuya enfermedad mental ha sido reconocida en juicio, que por ello han sido declaradas irresponsables, y a quienes no se les ha impuesto una pena estatal, sino una medida de seguridad, deben recordarse las numerosas quejas respecto de las condiciones en las que se ejecutan esas medidas de seguridad, que de facto y en muchas ocasiones no se distinguen más que nominalmente de penas de prisión. Pero si hablamos de personas que en el momento de ser condenadas fueron declaradas plenamente responsables, es decir, personas cuya enfermedad mental o no existía, o existía pero no fue detectada, o no fue reconocida en sentencia, los datos son espeluznantes. Según el propio Ministerio del Interior español, un informe de 2007 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay dos informes. Entre un 42 largo y un 46% de los internos padecen algún tipo de trastorno mental, siendo 1 de cada 10 de estos trastornos mentales grave. Es decir, tenemos prácticamente la mitad de la población penitenciaria mentalmente enferma. Si pensamos en cuántas son las plazas psiquiátricas penitenciarias que tenemos, 540 plazas en toda España, para un total de, en aquella época, 70 y pico mil, las cifras penitenciarias en el último año y medio, 2 años han descendido. Pues esto nos da una imagen bastante cruda de cuál es el trato penitenciario que se da en España a las personas con enfermedad mental. La hipótesis que tenemos que plantearnos para concluir es si el Estado tiene alguna responsabilidad en esta situación de enfermedad mental. Es decir, si las penas de prisión, la manera en la que se ejecutan las penas de prisión en España, atormentan, si daña mentalmente a las personas, si les produce una enfermedad mental, si tenemos un sistema de castigos que hace enfermar a la gente. Y para esto me voy a remitir brevemente a un interesante estudio que dirigió Álvarez García en las prisiones del Dueso y de Santander. En ella hicieron el siguiente experimento. Reunieron a 2 grupos de presos, intentando la mayor homogeneidad entre ellos, 2 grupos de presos condenados a penas largas, a penas de más de 10 años. La homogeneidad entre los grupos atendía pues, a la edad, al tipo de delito cometido, a características psicosociales, etc. Había una diferencia. El primero de los grupos estaba en el primer tramo de cumplimiento de la pena, estaba entre los 2-3 años de su pena de más de 10 años. El segundo estaba ya en los 10 años. ¿De acuerdo? Sobre ello se analizaron diferentes variables, algunas de ellas específicamente psicológicas y psiquiátricas. Y el resultado de los datos del análisis psiquiátrico es aterrador, como pueden ver ahí. Ahí tienen 4 barras. La barra inferior representa a la situación desde un punto de vista psicológico-psiquiátrico de la población general masculina en atención primaria. La barra de en medio, la siguiente barra se corresponde al grupo de condenados a pena de más de 10 años que estaba todavía en su fase de cumplimiento inicial. El segundo es el de la fase de cumplimiento prolongada. Y el último es una muestra psiquiátrica. Estamos hablando de personas ya con enfermedad mental. Como pueden ver, tanto en este cuadro, que atiende al número de datos psicopatológicos, como en el siguiente, es también muy similar, si lo puedes pasar, Bea, por favor, que atiende a la intensidad de esos rasgos, es muy llamativo. Poco a poco, los internos de largo cumplimiento se van acercando a las condiciones psicopatológicas de los internos de un centro mental. En la siguiente diapositiva, y con esta termino, podemos ver, analizando rasgo por rasgo, desde el punto de vista del trastorno obsesivo-compulsivo, de la somatización de rasgos, del paranoidismo, de la ideación paranoide, etcétera, etcétera, cada uno de los rasgos analizados, y vean, por favor, cómo en alguno de los puntos la distancia entre los presos que han cumplido penas de más de 10 años y la muestra psiquiátrica es prácticamente inapreciable. Concluyo. El homicidio legal de personas con enfermedad mental es un doble sinsentido y doble crueldad, hace aún más visible lo perverso y lo inaceptable de la pena de muerte. Incluso los países retencionistas son sensibles a lo bárbaro de este tipo de ejecuciones y prescinden o van prescindiendo de ellas. Por otra parte, en España no debemos bajar la guardia, amparados en que carecemos de pena de muerte. El tratamiento punitivo de las personas que padecen enfermedad mental en España se encuentra muy por debajo de los estándares de decencia que debe respetar un Estado que se reclame defensor de los derechos humanos. Una sociedad sana y decente no castiga a quienes padecen una enfermedad mental. Los protegen, incluso de sí mismos, mientras sea necesario. Proteger, no castigar, y nunca castigar matando.